Cuando me piden explicar qué es el misticismo, generalmente respiro profundo, porque no es nada fácil explicar lo que significa el misticismo o lo que significa ser místico. Yo como místico puedo tener un concepto que a lo mejor lo pudiera extender mucho más, pero voy a tratar de simplificarlo como suelo hacerlo. Cuando nosotros tratamos de explicarnos cómo funciona el mundo, acudimos a lo que conocemos como ciencia. Ciencia es aquella área de conocimiento, aquella conciencia, aquella filosofía, que suena raro la filosofía y ciencia, pero es esa área de conocimiento que tiene la explicación de cómo funcionan las cosas, a través de leyes físicas, a través de teorías, tal vez te puede dar idea, o puede dar idea no, o puede darte la explicación certera de cómo nuestro mundo físico, nuestro mundo terrenal funciona. ¿Okay? Si tú quieres llegar de un punto a otro, si tú quieres hacer algo de esta posición acá, o quieres cambiar de un estado aquí a un estado un poco más diferente o avanzado, y estás en un plano físico, la ciencia es la que te puede decir qué cosas tienes que considerar. La ciencia es la que te puede decir qué cosas tienes que hacer, cómo lo puedes hacer y a lo mejor en qué secuencia lo puedes hacer. Entonces sirve para promover ese cambio, inclusive para avanzar, para seguir mejorando. Cuando salimos desde nuestra conciencia terrenal, desde nuestra existencia terrenal, empezamos a lidiar con una existencia que no se atiene a un plano físico, que no se atiene ni siquiera a leyes físicas, es un plano no físico. Entonces la ciencia, ¿qué hace allí? Absolutamente nada, absolutamente nada. Cuando la ciencia se ha tratado de explicar cosas en ese plano de existencia no físico, en ese plano de existencia sutil, definitivamente no sale de hipótesis, algunas medianamente bien sustentadas, pero que terminan contradiciéndose unas con otras. ¿Por qué? Porque la ciencia está tratando de explicar algo que no le corresponde, que no está dentro de su parte física. Ahí es donde entra el concepto de misticismo. El misticismo yo lo explico de forma sencilla como la ciencia para lo sutil, la ciencia para lo que no se puede ver, medir, ni sentir, ni tocar. Cuando tú buscas explicación de cómo funcionan las otras cosas que la ciencia no te da, definitivamente un místico te puede dar toda la explicación. Una explicación que puede ser comprobada por medios científicos, por supuesto que no. Al igual que el misticismo no se puede explicar por medios científicos, a lo mejor los científicos no pueden explicar tampoco el misticismo. Entonces, son dos cosas diferentes. El misticismo a lo mejor se extiende un poco más, porque las leyes que plantea el estudio o el trasfondo del misticismo, que son leyes universales, como son leyes universales, también tienen como casos especiales las leyes físicas. ¿Okay? Un místico a lo mejor con su ley de mínimo esfuerzo te pudiera explicar, o de la explicación mística de la ley de mínimo esfuerzo, a lo mejor se pudiera inferir leyes de la termodinámica. A lo mejor el místico con la ley de causa y efecto, a lo mejor se pudiera inferir leyes de Newton. Difícilmente van a llegar a congeniar cuando una se trata de explicar desde la otra. Definitivamente son dos formas de pensamiento diferentes, cada quien tiene que estar en su mundo y definitivamente las dos son válidas para el mundo que la corresponde. Cuando una persona se reconoce que deja de ser terrenal, deja de entenderse solo como terrenal, cuando ya la ciencia, cuando su lógica deja de ser suficiente para explicar su vida, para explicar su situación, para explicar inclusive lo que siente, por supuesto que se tiene que acudir a la parte mística, tienen que buscar un místico para aprender. Generalmente un místico suele ser un maestro espiritual. Un maestro espiritual tiene que saber de misticismo, porque las personas le van a llegar con muchas de esas inquietudes.
y por supuesto tiene que dar explicación. Las enseñanzas que da un maestro espiritual son enseñanzas que tienen que servir también para vivir terrenalmente, ¿okay? Pero no solo para vivir terrenalmente, sino para vivir de forma espiritual. El místico tiene que ubicarse y tiene que tener el contexto completo, a diferencia de un científico que solo tiene el contexto de su realidad física, de su realidad terrenal. Entonces el místico termina siendo aquel que te puede dar explicaciones a lo mejor que la ciencia no puede, ¿okay? Sin esperar que la ciencia lo compruebe, porque nunca lo va a poder hacer. Es un místico, probablemente para muchas personas, es aquel que te da conceptos, formas de pensamientos o inclusive propuestas de acción que te satisfacen mucho más de lo que lo terrenalmente te puede satisfacer. Un místico es aquella persona al que se acude para cuando quieras fortalecer esa parte que tu escenario terrenal no te permite fortalecer. ¿Un místico nace o se hace? Las dos. Bueno, aquí respiro profundo otra vez. Las dos. El misticismo se puede llegar a estudiar, conceptos místicos se puede llegar a estudiar, pero el misticismo no se entiende desde nuestra mente, ¿ok? Cuando una persona es mística, la persona lo primero que tiene que empezar a desarrollar, por eso está el hacer, que el místico se hace, la persona tiene que empezar a desarrollar un concepto muy amplio del mundo, ¿okay? Un concepto muy amplio del mundo sin desprestigiar ninguna etapas inferiores. Un místico sabe que su parte terrenal no es la única que existe, pero tampoco va a decir que la parte terrenal no sirve para nada. El místico tiene una importante ampliación de conciencia. Un místico tiene sus conciencias totalmente ampliadas. ¿Por qué? Porque solo esas conciencias ampliadas son las que van a poder entender los conceptos místicos que él tiene que aprender. ¿Bien? Entonces, esa conciencia ampliada, ¿cómo la puedes obtener? Cualquier persona puede llegar a tener una espiritualidad muy alta. Lamentablemente no. Lamentablemente no. La espiritualidad es algo que se va conquistando vida tras vida. ¿Okay? La espiritualidad que tú vayas desarrollando en una vida no se pierde en futuras reencarnaciones, en el caso que creamos en las reencarnaciones. La espiritualidad se va conquistando. Y sí puede llegar el momento en el que la espiritualidad sea, a nivel de conciencia espiritual, la espiritualidad sea lo suficientemente alta como para que empiece a entender, a internalizar, si bien es un término muy terrenal, a internalizar esos conceptos místicos, a trabajar con ellos y eventualmente a enseñarlos. ¿Okay? Tienes que crecer espiritualmente para aprender, internalizar y enseñar los conceptos místicos. Ahí es donde se conforma verdaderamente un místico. Entonces sí hay una formación, ¿okay? Hay una ampliación de esa conciencia mental, hay un trascender la conciencia mental, hay un desarrollo de la conciencia mágica, si se quiere, y sobre todo de la conciencia espiritual para tener las conciencias ampliadas. Es un trabajo que puede durar años, pero además tienes que tener la altura espiritual necesaria para poder trabajar con los conceptos. Una de las bendiciones que conquista un místico es la capacidad de integrar todos los planos de conciencia. ¿Okay? Un místico no es no es alguien que sabe algo de ciertas cosas. No, eso es simplemente una persona que sabe algo. Una persona que lo aprendió de un libro, de una charla, de lo que sea, y ya. Eso no es un místico. Un místico debe tener esa capacidad de, repito, de engranar, de unir esos planos de conciencia, la parte terrenal, la parte mental, la parte mágica, la parte astral y la parte espiritual. ¿Cómo se hace? Un místico se forma en una formación académica, en pocos años, no. La vida de un místico se empieza a conformar obligatoriamente desde pequeño, ¿okay? Y puede transcurrir toda su vida en formarse. La formación mística
termina en algún momento, nunca, porque dependiendo así como se va creciendo espiritualmente, la capacidad de entender los procesos de vida desde la integralidad también van cambiando, también van creciendo. ¿Sí? Entonces, el misticismo es eso, el misticismo es esa capacidad desde conocimiento que no se avala o que no tiene la ciencia moderna de integrar toda la existencia del ser.